Estas declaraciones desataron una tormenta política en Colombia. El día viernes nos reunimos, le manifesté que estaba citado por la Corte. Me dijo que le preocupaba el tema, no sé cuál sería la preocupación. Yo le dije pues que íbamos a decir lo que estaba en la investigación, no se puede decir otra cosa más que la verdad. Me pregunto un poco de cómo va mi vida profesional, le digo que muy bien, que la oficina va dando muy buenos resultados y me dice que en presidencia están estudiando mi hoja de vida para el nombramiento como director de la OIAF. He recibido presiones de agentes de inteligencia que me dicen que soy objetivo. No sé si será un objetivo militar, un objetivo de inteligencia, lo desconozco. En el programa La Noche, el director nacional de inteligencia respondió así a los fuertes señalamientos del exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Julián Quintana. Y entonces él saca su celular y me muestra un oficio y me dice, no, estoy citado a la Corte, mire la citación. ¿Él es el que le dice? Sí, me muestra el oficio. ¿Usted no sabía? No, yo no lo conocía. Ojalá yo tuviera esa capacidad. Si tuviera esa capacidad de dar cargos en el Estado, tendría a mi familia en los mejores cargos. Yo no puedo ofrecer cargos, no tengo ninguna autoridad para ofrecer cargos, y menos de ese nivel. Yo no tengo una sola tacha en mi trabajo, para que me vengan ahorita a comparar pues con un sicario. No, perdón, parece que es un despropósito hacer eso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia, Julián Quintana, responde las dudas que han generado en el país sus recientes y polémicas revelaciones que involucran al almirante en retiro Álvaro Echandía, director nacional de inteligencia, y que abren un nuevo capítulo en el escándalo del presunto espionaje que sacudió en el año 2014 la contienda electoral por la presidencia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el revuelo político que en la última semana ha sacudido a Colombia. Las explosivas declaraciones del jefe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Julián Quintana, atizaron un polémico caso, el del hacker Andrés Sepúlveda, cuya captura en el año 2014 desencadenó un escándalo por presunto espionaje que agitó en ese momento la campaña presidencial. La noticia, el exalto funcionario de la Fiscalía reveló que el actual director nacional de inteligencia, es decir, el almirante retirado Álvaro Echandía, lo citó a una reunión privada en su apartamento, justo 4 días antes de que Julián Quintana fuera a declarar en una indagación que la Corte Suprema le sigue al expresidente y senador Álvaro Uribe en el caso del hacker. El punto clave de la noticia. En la emisión del programa La Noche, el día de ayer, del pasado jueves, entrevistamos precisamente al almirante retirado Álvaro Echandía. Lo hicimos para conocer su versión sobre la cita y las circunstancias en las que ocurrió este encuentro. Echandía aseguró que solo hasta ese momento se enteró de la situación de Quintana a la Corte. Sin embargo, en las primeras declaraciones que desataron el escándalo, el exdirector del CTI señaló que el director de Inteligencia Nacional le dijo que cuando fuera a la Corte tratara de no relacionar el escrito que él había entregado a la Fiscalía. Escrito que habría sido el origen de la captura del hacker Andrés Sepúlveda. Él es Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía y dueño de unas explosivas declaraciones que durante la última semana han generado revuelo político en Colombia. Todo comenzó cuando en exclusiva reveló a Noticias RCN que el viernes 4 de noviembre, antes de su declaración en la Corte Suprema de Justicia, frente a una investigación relacionada al hacker Andrés Sepúlveda, fue abordado sorpresivamente por el almirante Álvaro Echandía, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. El día viernes nos reunimos, le manifesté que estaba citado por la Corte. Él me dijo que le preocupaba el tema, no sé cuál sería la preocupación. Yo le dije pues que íbamos a decir lo que estaba en la investigación. Quintana reveló que fue la Dirección Nacional de Inteligencia a cargo de Echandía quien en un principio suministró la información para iniciar la investigación. Fue un documento muy plano donde daba algunos criterios generales
frente a una persona que estaba espiando el proceso de paz, lo identificaban y que tenía una oficina. El hacker Andrés Sepúlveda, recordado por haber interceptado las comunicaciones de algunos negociadores de La Habana y al mismo tiempo trabajar para la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, quien aspiraba a la presidencia en el año 2014. ¿Cómo se sienten? ¿Optimistas? ¿Cómo están en el proceso a las elecciones con todo esto? Fue precisamente Julián Quintana quien lideró esta investigación, por lo que ahora cuestiona que el almirante Álvaro Echandía lo haya citado en su casa y supiera, de acuerdo con Quintana, de su citación a la corte y además le haya sugerido un puesto estatal. Me pregunto un poco de cómo va mi vida profesional, le digo que muy bien, que la oficina va dando muy buenos resultados y me dice que en presidencia están estudiando mi hoja de vida para el nombramiento como director de la OEA. Sus declaraciones generaron reacciones desde diferentes círculos de la sociedad. El primero fue el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien en el programa La Noche aseguró que esto probaba que su campaña fue infiltrada en el 2014 por la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo le advertí a los colombianos que lo que se estaba haciendo era una infiltración, un montaje en contra de mi campaña presidencial. Han pasado 2 años y medio. Y en los últimos 2 meses han ocurrido una serie de hechos muy importantes que comprueban que efectivamente esa infiltración se dio de manera ilegal, orquestada desde la Dirección Nacional de Inteligencia con el almirante Álvaro Echandía a la cabeza. Por su parte, el fiscal general de la Nación exigió una investigación. Que se disponga prontamente las indagaciones correspondientes frente a la denuncia que ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía en el día de hoy, que por supuesto dentro de la autonomía de los fiscales se libren todas las pruebas respectivas. Mientras tanto, 2 reconocidos juristas se enfrentaron, Jaime Granados y Jaime Lombana. Este último el abogado de Echandía, quien presentó una denuncia por los señalamientos contra su defendido. A mí me parece que la justicia debe establecer qué lo movió, qué lo determinó a guardar silencio para no reconocer la inocencia del doctor Zuluaga cuando él era director del CTI y qué lo mueve ahora a trasladar una serie de enjuiciamientos en contra del almirante Echandía. Con sus declaraciones, Quintana abrió un nuevo capítulo en el escándalo de supuestas infiltraciones que sacudieron la campaña del año 2014, en la que al final resultó reelecto el presidente Juan Manuel Santos. Hoy, el exagente del CTI teme por su vida y la de su familia. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. En esta semana hemos hecho un trabajo periodístico escuchando a cada uno de los personajes, a cada una de las partes de este hecho noticioso que ha generado una profunda polémica política en Colombia. Inicialmente hablamos con Óscar Iván Zuluaga, el precandidato presidencial o el candidato presidencial de ese año 2014. El día de ayer entrevistamos a Álvaro Echandía, almirante retirado, quien actualmente es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, y hoy precisamente hemos querido, para finalizar esta semana, hablar con Julián Quintana. Él fue director nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, fue la persona que hace una semana, doctor Quintana, entregó unas explosivas declaraciones que, como lo dije anteriormente, generaron una profunda polémica en Colombia. Doctor Quintana, bienvenido a la noche. Jefferson, buenas noches y a todos los televidentes. Gracias por su invitación. Hemos hecho un desarrollo periodístico sobre este caso en particular, doctor Quintana. Yo quiero comenzar hablando con usted sobre el análisis que usted hace una semana después de haberle entregado estas declaraciones al periodista Felipe Quintero de Noticias RCN, una exclusiva que tuvimos hace una semana. ¿Qué impacto cree que tuvieron esas declaraciones en este momento, una semana después? ¿Qué importancia tienen para el país? Bueno, lo que hay que aclarar es que las versiones que he dado realmente ya se sabían públicamente. Desde el primer día, Rafael Rever, fue la persona que le contó a la Fiscalía que había una campaña involucrada en situaciones ilegales, lo dijo en los medios de comunicación, que la DNI había entregado información sensible. No es algo que se haya inventado Julián Quintana, simplemente que cuando la Corte me llama a mí a explicar estos hechos, les digo, la DNI me entregó la información en las manos, y concretamente el almirante Echandía. Ahora, las redacciones, pues obviamente tienen un valor
para el Centro Democrático, porque esto demuestra y se ve también muy mal que la DNI esté entregando información tan sensible de una campaña presidencial cuando estaban en la segunda vuelta para elegir un presidente. ¿Puede cambiar eso las cosas? Claro que sí. Así que la sensación que da en el colombiano es que ¿por qué el gobierno, por qué la DNI está entregando una información sensible sabiendo que podía afectar una campaña presidencial? Ahora, yo nunca he manifestado que sé o sea testigo de un sabotaje, no me consta, no tengo conocimiento, no sé si el señor Iván Zuluaga cometió un delito, si lo hizo el señor Hoyos, no tengo conocimiento, hay que remitirse al proceso. Lo que sí tengo conocimiento es que esta información me la entregó el almirante de Chandía, eso sí me consta, eso fue lo que dije en la Corte y las repercusiones son grandísimas en la opinión pública. Pero no he guardado silencio, siempre he mantenido la misma línea en las declaraciones que dan los medios de comunicación, nunca he cambiado mi versión. Yo estaba ayer mirando al almirante Chandía y siempre cambio la versión. A medida que va saliendo en el medio de comunicación, dice una cosa y dice la otra. Siempre está incurriendo en contradicciones. Yo nunca he cambiado mi versión y usted puede hacer el ejercicio de mirar medio por medio y se dará cuenta que mi versión es idéntica a la que entregué el primer día a RCN. Doctor Quintana, hay muchos puntos y muchas preguntas que tengo y por supuesto agradezco que usted esté acá, como también agradezco al almirante retirado Álvaro Chandía por haberme atendido en la Dirección Nacional de Inteligencia el día de ayer. Usted habla de, digamos, lo sospechoso que puede resultar que la Dirección Nacional de Inteligencia le entregue a la Fiscalía ese 5 de mayo del año 2014 esa información que desencadenó el escándalo que ya todos conocemos de la supuesta, por un lado, infiltración de un hacker a la campaña del candidato Oscar Iván Zuluaga y por la interpretación de otros que sencillamente que Oscar Iván Zuluaga o la campaña habían contratado a esos hackers. Son las dos interpretaciones que hay sobre esto, por lo menos las dos tesis jurídicas. ¿Por qué en ese momento, si le parecía raro, no se dijo nada? Ustedes como ente investigador, como la Fiscalía, ¿no les pareció raro que la Dirección Nacional de Inteligencia estuviera entregando esa información tan delicada en un momento electoral? Bueno, hay que contextualizar. Cuando la DNI entrega la información, solamente teníamos conocimiento de una oficina que interceptaba el proceso de paz y que la lideraba un señor que se llamaba Andrés Sepúlveda. Eso es lo que tenía la Fiscalía. Cuando verificamos y comenzamos a iniciar todas las actuaciones de investigación, pues comenzamos a encontrar evidencias como documentos privados de las fuerzas militares, de la policía, de la Fuerza Aérea, y eso era lo que teníamos. Fíjese usted, Jefferson, algo muy interesante, y es que en la investigación nunca se pudo comprobar que se interceptara el proceso de paz, que es algo también que nosotros pensábamos que estaba ocurriendo por la información inicial que comenzamos a tener en la investigación. Sin embargo, nunca se pudo acreditar eso. ¿Por qué está condenado hoy Andrés Sepúlveda? Porque el día del allanamiento lo que encontramos fue información de inteligencia de las fuerzas militares y esa información no tiene por qué estar en manos de un particular y por eso es sentenciado el hacker Sepúlveda y por eso son sentenciados los miembros de la fuerza pública porque le entregaron esa información, pero nunca la tesis de que se haya interceptado el proceso de paz. Doctor Quintana, a su juicio, hoy ya 2 años más tarde, en una posición diferente porque usted ya hoy no es el director del CTI, el tercer hombre más poderoso de la Fiscalía, porque usted lo era, después del fiscal Eduardo Montealegre, después del vicefiscal Perdomo. 2 años después, ¿usted cree que hubo un complot en contra de la campaña de Oscar Iván Zuluaga? Yo no podría afirmar eso. Lo que sí puedo decir es que hay muchas cosas que causan suspicacias, como cuál, Jefferson. Por ejemplo, cuando el almirante me entrega ese escrito en mis manos para investigarlo, nunca nos comentó que había una campaña política que tenía alguna injerencia en esta investigación. O que tenía relación con Sepúlveda. O que tenía relación con Sepúlveda. Pero coincidencialmente, cuando yo insisto, les digo, mire, esta investigación con un anónimo no va a salir adelante, yo necesito más evidencias. Y ellos me dicen, le vamos a entregar una fuente que tiene la DNI, que está protegida, que lo van a matar y por eso lo tenemos protegido. Y se llama Rafael Rever. Y me comienzan a explicar que es la persona que ha trabajado con Andrés Sepúlveda en la oficina donde estaban interceptando. Así que en un procedimiento un poco inusual, pero no ilegal, me citan a un hotel en la 7ª/50 y me dicen, el testigo está en una de las habitaciones. Se presenta un agente de la DNI que se identificó como Arlia Charlie y me dice, doctor Quintana, ya el testigo está arriba. ¿Quiere entrevistarlo? Claro que sí.
quiero hacer la observación. Yo fui con una orden de una fiscal a hacer la entrevista, porque todo lo que hizo la fiscalía está documentado en la investigación. No existe irregularidad. El tema es cómo la DNI nos entregó las evidencias. Poco a poco nos compartimentó la información. Y fíjese usted que cuando yo entrevisto a Rafael Rever, le pongo la grabadora en el escritorio y le digo, a partir de ahora usted va a ser testigo de la fiscalía y está obligado a que lo que me diga en esta diligencia lo diga ante un juez de la República. ¿Estamos de acuerdo? Y me dijo sí, y conozco las consecuencias. Y en ese orden de ideas comenzamos a hacer la entrevista. Y es la primera persona que nos comienza a hablar de la relación de la campaña del doctor Zuluaga con el hacker Sepúlveda. Ni siquiera Sepúlveda lo reconoció en un inicio. Fue Rafael quien nos dijo que tenía información sensible de la relación de la campaña con Andrés. Le dije, ¿y usted cómo comprueba eso? Me dijo, tengo unos videos que acreditan lo que le estoy diciendo. Así que yo le dije, aporte esos videos a la investigación. Me dijo, los tengo en la casa. La casa de él coincidencialmente estaba a unas 3 cuadras del hotel, fuimos y es cuando me entrega los videos e inmediatamente se cierra la entrevista, se cogen esos videos, se les abre cadena de custodia y se van para la investigación.